Muy bien. Hola, Tim. John Collins. Estamos en el centro del Sermón del Monte. Así es, allí estamos. El epicentro. Sí, el epicentro. El camino ha sido largo, pero finalmente llegamos. Mi nombre es Michelle y estás escuchando el podcast de Proyecto Biblia. Voy a acompañarlos como anfitriona durante los próximos 5 episodios, guiándolos a través de las conversaciones entre Tim y John sobre la oración que Jesús nos enseñó. Estamos en medio de una serie de videos de un año sobre el Sermón del Monte, una exploración profunda de algunas de las enseñanzas más famosas de Jesús. Hemos tocado temas como las 9 bendiciones o las bienaventuranzas, que es la buena vida. La sal y la luz. La sal y la luz en la ciudad, la naturaleza al revés o en realidad al derecho del reino de Dios. Si te perdiste alguno de los videos, te animo a que regreses y los veas, porque son parte del recorrido que nos trajo hasta el lugar de hoy, que es el epicentro del Sermón del Monte, una oración que muchos conocen como Padre Nuestro. Esta es la primera parte de una miniserie de 5 episodios sobre esta oración modelo que nos dejó Jesús. Pero antes de que entremos en los temas principales, quiero que viajemos hacia el pasado, porque la historia que quiero contarles comenzó hace más de una década con una canción. En 2006, cuando Tim estaba cursando su doctorado en Jerusalén, vivía con su esposa Jessica cerca de los antiguos muros medievales de la ciudad. La ciudad moderna de Jerusalén ha crecido en torno al núcleo de la antigua ciudad medieval y, a la vez, la ciudad medieval rodea el casco viejo de la ciudad, que es aún más compacto. La ciudad vieja es una increíble área amurallada con apariencia de castillo que ocupa menos de 1 kilómetro cuadrado. Tiene callejuelas empedradas y muy estrechas. Tradicionalmente ha estado dividida en 4 secciones: el barrio musulmán, el barrio cristiano, el barrio armenio y el barrio judío. Pasamos mucho tiempo en esa zona. Un día, Tim y Jessica estaban caminando por el barrio armenio, ubicado en el extremo suroeste de la ciudad vieja. Estábamos bajando por una callecita estrecha cuando escucharon una canción hermosa y hasta casi fascinante que los cautivó. Siguieron la melodía y los condujo hasta el final de un callejón donde encontraron una antigua iglesia. Recuerdo la primera vez que la vi. Era la iglesia siria ortodoxa de San Marcos, situada en el piso más bajo de lo que hoy es una construcción de piedra de 3 o 4 pisos. La entrada tiene la apariencia de estar tallada sobre las paredes de piedra de la ciudad. Tiene una puerta muy hermosa y ornamentada, y una inscripción en el frente. La inscripción está en siríaco y forma un arco sobre esta puerta doble de madera tallada. Desde fuera vimos que había gente y escuchamos cánticos, que parecían oraciones. Entramos a esta pequeña capilla, que ha estado allí por muchos años, tiene una larga historia. Muchos, pero muchos siglos de historia. La iglesia data del siglo XII y sus cimientos bizantinos se edificaron sobre una capilla del siglo IV. De acuerdo con la tradición siria ortodoxa, esa iglesia fue el lugar de la última cena. Cuando llegamos había una increíble monja siria. Se había criado en ese país y había emigrado a Israel en su juventud. Desde ese entonces ha trabajado como religiosa en la iglesia San Marcos, recitando la liturgia todos los días. Nos acercamos a ella y yo le dije: «Te escuché cantar cuando pasamos caminando y en parte por eso entramos». Ella me contó que estaba cantando el Padre Nuestro en siríaco, que es una variedad que surgió del arameo. Y aunque quizá no sea el estilo preciso de arameo que habrá hablado Jesús, seguro se le acerca más que el español. Algunos eruditos piensan que ese dialecto es el más cercano a la lengua que habló Jesús. Esta es una rama de seguidores de Jesús que tiene orígenes muy antiguos, y su liturgia y su historia están en arameo, en un dialecto del arameo que se llama siríaco. Ella nos cantó esta oración en arameo y yo la grabé. Esto fue en 2006. Tenía una cámara digital Sony y al final de cada día sacaba la tarjeta de memoria y la descargaba en mi computadora.
No sé cómo explicarlo, más allá de decir que en mis recuerdos, ese fue un momento en que la división entre el cielo y la tierra se desdibujó. Y me di cuenta de que este poema es más profundo de lo que parece. Y eso inspiró todo un camino de estudio sobre esta oración y su contexto en el judaísmo primitivo, pero también sobre la forma en que los cristianos la hemos adoptado a lo largo de la historia. Ese encuentro con la realidad viva y litúrgica de la oración modelo de Jesús hizo que Tim emprendiera un viaje a lo profundo de su corazón, que duraría décadas. Y todo comenzó con esa monja siria. Tristemente no recuerdo su nombre, pero quizá esté bien que sea así, porque de todos modos es mi hermana en el Mesías. Y allí retomamos la historia todos estos años después, con Tim y John en el centro del Sermón del Monte. Hemos llegado al centro del centro, que es la famosa oración que muchos conocen como Padre Nuestro, que viene del latín Pater Noster, y ha sido recitada por los seguidores de Jesús a lo largo de estos últimos 2000 años de historia. Este es uno de esos poemas, porque es lo que es, un pequeño poema, que ha tenido una enorme influencia en la historia de la imaginación y la cultura humanas. Bien, ahora, ayúdame a orientarme un poco con eso de que estamos en el centro. ¿Sí? No estás hablando de conteo de palabras necesariamente. Estás hablando de las ideas. Sí, en términos del diseño comunicativo. Si pensamos en términos de cómo funciona un discurso, la retórica, claro, por ejemplo, sí. La retórica tiene que ver con cómo se ordena una secuencia de ideas para que sea más efectiva y persuasiva para el oyente. En esta sección, Jesús habla a través del relato de Mateo. Y creo que ambos hicieron sus propias contribuciones creativas a la estructura del discurso. Y está ordenado en una secuencia realmente asombrosa. Lo hemos mencionado en nuestros videos, pero quiero hacer una breve síntesis para enfatizar por qué es significativo que esta oración esté en el centro del centro del centro. El Sermón del Monte comienza con un movimiento inicial que tiene 3 partes. Primero están las 9 bendiciones, o las bienaventuranzas, que anuncian la llegada del reino de Dios a las personas menos esperadas. En segundo lugar, Jesús los llama la sal de la tierra. Y en tercer lugar, los llama la luz y la ciudad sobre la montaña. Así que comienza con este anuncio: estoy trayendo el reino de Dios, estoy acercando el cielo a la tierra, y ustedes son la vanguardia. De una manera inesperada. Comenzando por un grupo de personas inesperados, sí. Ustedes son como la vanguardia, los pioneros de esta nueva llegada del reino. Entonces, esa es la apertura, que va desde el capítulo 5, versículo 3, hasta el capítulo 5, versículo 16. Bien. Eso forma una introducción, por así decirlo, que a su vez tiene 3 grandes partes. Y cada una de estas partes, a su vez, tiene 3 partes. Y dentro de cada una de ellas también hay pequeñas tríadas. Luego tenemos el cuerpo del texto, y el primer tercio del cuerpo tiene que ver con un nivel más profundo de fidelidad al pacto. Lo que dice es que su manera de ser fieles a la Torá, incluso la de los líderes más devotos, es solo superficial. Yo estoy aquí para enseñarles el camino completo. Para consumarlo todo. Sí, para cumplir la Torá y los profetas. La segunda parte, la sección central, tiene que ver con cómo expresamos nuestra devoción a Dios. Y lo que explora es la generosidad hacia los pobres. Aunque pensemos, pero aquí se habla del prójimo. En realidad, en la imaginación bíblica, de la forma en que tratamos a los pobres, así tratamos a Dios. Luego pasa a hablar de la oración y después del ayuno. La oración está en el centro. Por eso está en el centro del cuerpo central del sermón. Y luego, en el medio de esta sección de 3 partes sobre la oración,
En el centro de eso está la oración modelo que ofrece Jesús. Por eso decimos que está en el centro del centro del centro del centro. Exacto. Christopher Nolan estaría admirado. Sí, esperaría que sí. Por supuesto. Cuando un autor crea una obra de literatura que está estructurada de forma simétrica, tenemos que comparar las partes paralelas en esa simetría. Pero también ver el énfasis de algunos elementos. En general, los elementos que están al principio y al final hacen énfasis en el elemento central. No es en absoluto una coincidencia que la oración modelo de Jesús esté en el epicentro del Sermón del Monte. Podemos explorar todas las razones que explican eso, pero bueno, ese es el panorama general. Estamos en el estudio con Tim y John haciendo un análisis profundo de la oración modelo que Jesús nos enseñó. Ahora, antes de enseñarles a orar a sus discípulos, Jesús les da algunas palabras de advertencia que también sirven como recordatorio de que el Dios que adoran no es como los dioses paganos. En contexto, la idea de la introducción es... Escuchen, cuando vayan a los templos paganos, verán que los sacerdotes, cuando tratan de que Zeus o Afrodita les presten atención, dicen oraciones bien largas. Sí. Oraciones largas y elaboradas. Y Jesús dice... No se pongan a hablar y hablar sin parar creyendo que Dios los va a escuchar solo porque tienen mucho para decir. Entonces, la brevedad, la poca extensión de esta oración, es muy intencional. Y está bueno reflexionar en eso. Dios nos invita a comunicarnos, pero no hace falta que hablemos sin parar. Podemos ir directo al grano. Sí. No estoy diciendo que no tengamos que procesar las cosas verbalmente y ser auténticos. El procesamiento verbal lleva tiempo, claro. La idea aquí es que la persuasión retórica no funciona con Dios. Okay. No es como que Dios te va a responder mejor si primero le tiras flores o algo así. Sí. No hace falta que digas las palabras mágicas o ciertas frases correctas para hacerle tus súplicas a Dios. La oración tiene que tener simpleza y brevedad. Y supongo que eso no quiere decir que hagamos una oración rápida para luego seguir con nuestra vida. ¿No te parece? Claro, esa no es la idea. De hecho, lo que vamos a ver cuando comparemos esta versión con la otra, vamos a ver que en Lucas, cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, Él les da una oración modelo que es similar a esta de Mateo, pero también es diferente. Entonces parece que, para Jesús, su oración podía tener varias versiones diferentes, pero la importancia estaba en la secuencia de las ideas, y éstas se podían expresar con diferentes palabras. Lo que Jesús quiere transmitir es un modelo, y la brevedad es parte del significado. Pienso que sería bueno hacer un repaso sobre el trasfondo de esta oración, sobre el trasfondo cultural del judaísmo del primer siglo, porque hay muchas cosas increíbles ahí. Los temas de esta oración están plagados de un vocabulario y de imágenes de la Biblia hebrea, como cabe esperar de un rabino judío. Pero además, he aprendido mucho al explorar el impacto que ha tenido esta oración a lo largo de la historia de la Iglesia, y la forma en que los seguidores de Jesús la recibimos y lo que hemos hecho con ella a lo largo del tiempo. Esa es una historia realmente magnífica también. Así que son 3 aspectos que me gustaría que exploremos. Pero antes de entrar en eso, escuchemos la oración. Esta oración ha sido recitada por los cristianos durante miles de años en cientos de idiomas de todo el mundo. El equipo de Proyecto Biblia hizo su propia traducción. Si ya conocías esta oración, vas a notar varias diferencias. Nuestra traducción busca aportar una versión más fresca a las palabras ya conocidas y usar los mismos términos en español para traducir las palabras griegas que se repiten en esta parte de las Escrituras. Más adelante vamos a analizar la oración siguiendo nuestra propia traducción, pero te animamos a que uses la versión que tú prefieras. Bueno, sin más que decir, aquí está. Padre nuestro que estás en los cielos, Que tu nombre sea reconocido como santo. Que venga tu reino. Y que se cumpla tu voluntad, Como en los cielos, así también en la tierra. Nuestra provisión diaria de pan, Dánosla hoy, Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos Y no pongas nos a prueba, pongas a prueba, sino líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Amén.
Porque si ustedes perdonan a otros sus transgresiones, también su Padre en los cielos los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Mateo 6, del 5 al 15. ¿Sabes? De hecho, en nuestra primera conversación me di cuenta de que esta versión de la oración que estoy leyendo no incluye una frase que ha sido parte de la versión tradicional de esta oración en español en los últimos 500 años. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Sí. por todos los siglos. Amén. Sí, si lees cualquiera de las versiones de la Reina Valera, tanto las nuevas como las más modernas, tienen esa pequeña doxología al final. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esa parte de la oración tiene una historia fascinante. No está en los primeros manuscritos de Mateo ni en la versión de la oración en Lucas. Sin embargo, ese pequeño agregado sí está presente en el primer registro de la oración fuera del Nuevo Testamento, que es de fines del siglo I o más probablemente de principios del siglo II. Ese es un manual cristiano para discipulado y liturgia y se llama Didaqué. Es una de las obras cristianas más antiguas fuera del Nuevo Testamento y tiene toda una sección sobre la oración y habla de que cuando alguien se hace discípulo de Jesús, debe decir esta oración 3 veces al día. ¿Ah, sí? Sí, y luego tiene una versión de la oración con esa parte añadida al final. Bien, así que se agregó hace mucho tiempo. Sí, es muy antigua. Y tiene sentido, porque Jesús les enseñó a sus discípulos a orar de esta manera. Sí, claro. Entonces tiene sentido que con el tiempo, con el uso ritual y la lectura en la iglesia, hayan desarrollado esta doxología final para que encaje mejor como parte de una reunión de adoración en una iglesia doméstica, por ejemplo. Pero lo que es fascinante es que esa pequeña adoración agregada al final terminó por introducirse en los manuscritos posteriores del Evangelio de Mateo, en la oración que Jesús dice en el Evangelio de Mateo. Y la versión Reina Valera se basó en manuscritos que tenían esa parte agregada. Pero eso no estaba en la oración original. Porque los manuscritos más antiguos no la tienen. Exacto. Los manuscritos más antiguos de Mateo y Lucas no la tienen. De hecho, a mediados del siglo XIX se descubrieron muchos manuscritos griegos antiguos del Nuevo Testamento, y esos manuscritos de los Evangelios tenían la versión de esta oración que no tienen la parte de tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y eso causó una controversia enorme cuando se empezaron a publicar las traducciones modernas. Y sí. La NBI fue una de ellas, y eso causó un gran escándalo. Y no se puede quitar algo de la Biblia. Claro, y para la gente que no entendía cómo funciona la dinámica de los manuscritos, y que en realidad esa parte se había agregado a la oración, si la gente no entendía eso, solo veía que se estaban publicando nuevas versiones de la Biblia y que estaban acortando el Padre Nuestro. Era como, una blasfemia. Fue una controversia enorme, y la mayoría de las versiones en español se han apegado a la Reina Valera en su traducción de esa oración, porque no es como cualquier otra parte de la Biblia. Está tejida en la memoria de las personas, con palabras específicas. Así que meterse con el Padre Nuestro es tocar un tema muy delicado. En fin, se puede dar una explicación muy sólida de por qué esa parte seguramente se agregó, pero es muy difícil imaginar motivos por los cuales se podría haber quitado. Y agregado después. Sí, y agregado después, exacto. Bueno, es por eso que no tenemos la frase porque tuyo es el reino, el poder y la gloria en esta versión. Tomemos un momento para analizar la estructura. La oración en sí misma, sin el pequeño comentario sobre el perdón al final, ya vamos a hablar de eso después, pero la oración en sí misma está formada por 12 líneas que se agrupan en 6 pares de líneas. Cada uno de esos 6 pares forma un conjunto. Así que tenemos 2 triadas. Un conjunto de 6 líneas forma la primera parte y luego otro conjunto de 6 líneas forma la segunda parte. Tenemos 2 mitades, cada una de 6 líneas. Las primeras 6 líneas están todas dirigidas a tú. Comienza así, Padre Nuestro, y luego todo está en tú. Tú sería Dios. Así es. Las 6 líneas están orientadas al Padre. Y tienen 3 pedidos. Primero tenemos Padre Nuestro, nos dirigimos a quien estamos hablando. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y luego tenemos 3 peticiones que se relacionan unas con otras. Que tu nombre sea reconocido como santo, que venga tu reino y que se cumpla tu voluntad.
Esto es poesía bíblica. Y la idea es que cada pedido aclare lo que dicen los demás. Son como diferentes formas de expresar algo que, en esencia, es un solo pedido central. Y eso vamos a explorarlo más adelante. Así que nos dirigimos al Padre, que está en los cielos, y hacemos 3 pedidos. Que su nombre sea reconocido como santo, que venga su reino y que se haga su voluntad. Y luego decimos el lugar donde queremos que se cumplan esas peticiones. Y volvemos a mencionar los cielos. Así que empezamos con Padre nuestro que estás en los cielos, luego los 3 pedidos, y en el último, que se haga tu voluntad como en los cielos, Así también en la tierra. así también en la tierra. Los cielos dan el marco de apertura y de cierre a esta primera mitad de la oración. Padre, tú estás en los cielos. En ese lugar tu nombre es reconocido como santo. Tu reino prevalece y tu voluntad se cumple. Pero lo que queremos es que eso se haga realidad aquí. que esas cosas, que son una realidad en los cielos, sí, vengan a la tierra. Ese es el primer movimiento. Ujú. La verdad no es muy difícil de entender. No, Es profundo, sí. pero no es complicado. El segundo conjunto de 6 líneas también está formado por una tríada y el enfoque está en nosotros. Por eso los verbos están conjugados en nosotros. Y la primera palabra es nuestra. La primera mitad también dice nuestro al principio, Padre nuestro, pero después todo se enfoca en tú. La segunda mitad empieza con nuestra, pero todo lo demás también se enfoca en nosotros. Nuestra, nosotros, nuestros, nos. No hay yo en esta oración. ¡Oh! ¡Es cierto! No lo había notado. Sí. Bien, bien, buena observación. Está bueno. Sí, y esta parte también tiene 3 pedidos. Está el pedido de la provisión diaria del pan. Danos pan suficiente para comer hoy. Está el pedido de perdón. Y luego el pedido al que voy a llamarle pedido de liberación de la prueba o en la prueba. No nos lleves a un tiempo de prueba. Eso es todo. Y esta parte tampoco es complicada, pero sí es profunda. Cada petición incluye un mundo de temas bíblicos para explorar. Así que esa es la oración. Hagamos una pausa y pensemos en la importancia de esta oración en el contexto, solo dentro del Nuevo Testamento. Bien. La oración aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. El otro momento en que aparece es cuando los discípulos se acercan a Jesús en Lucas capítulo 11 y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y si uno copia y pega las 2 versiones de una Biblia digital, por ejemplo, y las pone una al lado de la otra, queda claro de inmediato que son la misma oración, expresada con palabras un poco distintas. Ujú. La versión de Lucas dice, Padre, que tu nombre sea reconocido como santo, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan diario. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que pecan contra nosotros. No nos lleves a la prueba. Es incluso más breve. Totalmente, sí, es súper corta, y eso es significativo. Es todo un tema para analizar. Es interesante explorar cómo históricamente surgieron estas 2 versiones diferentes. Una teoría podría ser que Mateo amplió la oración. Con fines literarios. Claro, sí, con fines literarios. Otra explicación podría ser que Jesús decía esta oración muy seguido. Y eso parecía ser su intención porque dijo, cuando oren, oren de esta manera. Y la oración en el judaísmo tiene que ver con el hábito, la repetición y los rituales, en el mejor sentido de esas palabras. La oración es algo que se hace a la mañana, a la tarde y a la noche, algo que está integrado en el tejido de la vida. Recitar oraciones antiguas y hacerlas propias. Así que tendría sentido que Jesús haya pronunciado estas palabras cientos o miles de veces a lo largo de su vida y en el tiempo que estuvo con sus discípulos, y que haya usado distintas palabras según el ánimo o las necesidades del día, no lo sé. Pero para mí es genial que haya 2 versiones de esta oración que claramente tienen las mismas ideas, pero con palabras un poco distintas. Creo que eso debería darnos un punto de partida. Porque no se trata de las palabras exactas, sino de las ideas. Correcto, sí. Es una secuencia de ideas, como con el Shema, que se dice a la mañana, a la tarde y a la noche. Escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh es uno. Pero no hay versiones diferentes del Shema.
Sí, es cierto. Pero mi punto es que la repetición marca la importancia de esas ideas. Sí. Hay un solo Dios del que surge toda mi lealtad y mi existencia. Y yo lo escucho. Y me dispongo a amar y a escuchar en el día de hoy. Al parecer eso encierra algo que debo escuchar todos los días. Y aquí pasa lo mismo con esta secuencia de 6 ideas. Que el Dios de Jesús es mi Padre, que anticipo, espero y anhelo la llegada de su reino y su voluntad para que se restaure su reputación, pido solo lo suficiente para cada día, reconozco y declaro que mi vida no llega a los ideales de Jesús y ni siquiera a los míos, y también que cada día voy a enfrentar decisiones que probarán mi fidelidad a Dios y a los demás. Hay algo en esa secuencia de ideas que debo recordar todos los días, varias veces al día, para ser parte de esta historia. La liturgia nos moldea. Para entender mejor cómo sucede eso, hablé con el profesor y autor James K. A. Smith. Hola, soy profesor de filosofía de la Universidad de Calvin y me desempeño como editor en jefe de Image Journal, una revista trimestral dedicada al arte, la fe y el misterio. Además, ha escrito extensamente sobre el poder de la liturgia en su libro Eres lo que amas, el poder espiritual de los hábitos. Empecemos definiendo liturgia, porque creo que cuando muchas personas, quizás en particular en el contexto estadounidense y protestante, cuando escuchan la palabra liturgia hoy, podrían pensar en recitaciones anticuadas, tal vez incluso en cantos en latín de monasterios medievales. Y muchos tienen la idea de que la liturgia no es algo espontáneo o genuino. Bien, me interesa ampliar un poco la palabra para también llegar a un significado más fresco. Quizás las 2 definiciones más sencillas serían que la liturgia y las liturgias son prácticas, rituales y rutinas. Son algo que hacemos y a la vez hacen algo en nosotros. Y creo que lo que hace que las liturgias sean religiosas, lo que hace que los rituales sean algo espiritual, no es que simplemente plantan ideas en nuestra mente o algo así, sino que en realidad siembran un deseo en nuestro corazón para un fin determinado. Así que estas prácticas moldean nuestros deseos y realmente llegan al núcleo de quienes somos porque somos lo que amamos. Me gusta mucho cómo lo expresas en tu libro. Hablas de las liturgias como un tipo de ritual que está cargado con una historia fundamental, algo que nos dice quiénes somos y para qué estamos aquí. ¿Podrías leer esa parte? Por supuesto. Para decirlo con una metáfora, piensa en las liturgias como en tecnologías de calibración. Orientan la aguja de nuestro corazón como una brújula. Pero cuando esas liturgias están desorientadas, apuntadas hacia reinos rivales, nos alejan de nuestro norte magnético en Cristo. ¡Qué hermoso! ¿Y de qué manera las liturgias nos transforman? Espiritualmente, físicamente, neurológicamente. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu investigación en la formación de hábitos. Bueno, uno de los motivos por los que digo que las liturgias son tan significativas es que no usamos nuestro pensamiento para manejarnos en el mundo, Claro. sino que usamos nuestra imaginación. Entonces, si analizamos seriamente la forma en que se desarrollan nuestros hábitos, vemos que no los aprendemos porque alguien nos los enseñe, sino que se nos pegan y por eso digo que las prácticas nos moldean. Algunas de las ideas espirituales más importantes de la Iglesia antigua eran, en primer lugar, valorar la repetición. Creo que esa es una de las cosas que en realidad se perdieron en la modernidad porque pensamos, lo más importante es ser sincero, y eso significa hacer cosas novedosas. Y entonces todo el tiempo estamos improvisando. En cambio, los antiguos habitantes del desierto en la tradición cristiana antigua decían, no, espera. Si somos criaturas de hábito, Dios nos da ritmos, rutinas y rituales para vivir. Y eso es un regalo. Porque esa repetición es exactamente la forma en que la Escritura se nos graba en el corazón. Nos cala en los huesos y se nos mete bajo la piel. Así que la repetición es algo bueno. Creo que la otra cosa que las personas antiguas apreciaban era que somos seres estéticos. Somos moldeados por lo que imaginamos, y la imaginación es una facultad realmente central de la persona humana. Pero también significa que somos
encarnados, somos seres materiales. Nuestros cuerpos son una parte integral de nuestra identidad, lo que explica por qué los rituales corporales como arrodillarse al confesar nuestros pecados, alzar las manos en alabanza y agradecimiento, recibir una bendición con las manos abiertas, todos esos actos físicos, de alguna manera, son como portales al corazón. Y por eso el camino hacia el corazón es a través del cuerpo. Me encanta ese concepto de encarnación, porque creo que eso tiene que ver con toda la teología de la encarnación. Es relevante que Jesús fuera Dios encarnado, la palabra que se hizo carne. Sin dudas. Ese es el punto clave de la salvación del cosmos. Y agregaría que cuando Cristo asciende y nos da el regalo del Espíritu, también el Espíritu viene a nosotros a través de estas prácticas que son como canales. Sí, el Espíritu habita en nosotros, pero una de las convicciones históricas de la Iglesia es que estos ritmos, rituales y rutinas también están llenos del Espíritu. Así que, si quieres ser moldeado por el Espíritu, haz esto, practica esto. Súmate a esta comunidad y su repertorio de prácticas moldeadas por el Evangelio y encontrarás que el Espíritu fluye a través de ellas. Yo tengo cierta experiencia con la Iglesia de Inglaterra y una de las cosas que he llegado a apreciar en la Iglesia anglicana es el libro de oración común, porque tiene una liturgia profundamente poética. Su ritmo y estructura realmente te guían a través del Evangelio de la Gracia, con el ritual de la confesión y luego la reafirmación, las palabras reconfortantes y finalmente la comunión. Sí, tenemos que rechazar la falsa dicotomía entre liturgia y espíritu. Hay algunas personas que piensan, bueno, si solo estoy repitiendo estas liturgias, ¿dónde está el espíritu? El espíritu está en las liturgias y esos son los regalos que Dios nos da. Eso también es interesante porque cuando Jesús les estaba enseñando a orar a sus discípulos, podemos ver que tiene influencias de algunas de las tradiciones del Shema. Cuando Jesús enseña esta oración modelo, invita a sus seguidores a la posición de hijos de Dios. Me pregunto si tienes alguna opinión sobre la importancia de eso. Bueno, creo que esa oración es un regalo. Primero porque de esa forma Jesús nos enseña cómo acercarnos a Dios y cómo entrar en la vida de Dios y cómo estar en sintonía con el mundo a nuestro alrededor. Pero también pienso que la estructura de la oración es un regalo en sí mismo. Y por eso, por miles de años, los cristianos hemos recitado la oración tanto en privado como en reuniones, y no es un ritual vacío. Es una enseñanza sobre el deseo de Dios por el mundo. Por eso creo que la forma de la oración es parte del regalo. Esta oración modelo que Jesús nos enseña tiene una cierta estructura poética, tiene un ritmo y una cadencia, y eso también hace que podamos recordarla, ¿no? Podemos llevarla con nosotros y tenerla siempre en nuestros labios cuando la necesitemos. Además, es interesante pensar en la simetría que tiene y cómo engloba y vocaliza los temas del Sermón del Monte. Sí, y también los compacta y los ejercita, sí, sin dudas. Me di cuenta de que esta oración realmente se siente como una pequeña representación de la orientación hacia arriba y también de la orientación hacia afuera, hacia el reino. Y además incluye la confesión, el arrepentimiento y todo eso. Y en ese sentido también es un eco de lo que hace la Eucaristía, lo que hace la comunión dentro del ámbito de un servicio de adoración, que también es una pequeña recapitulación de toda la historia. Estoy convencido de que esta oración fue adoptada muy pronto como algo que la Iglesia repetía. Y también me parece interesante que cuando esta oración se canta, creo que eso profundiza aún más la capacidad de que se convierta en una oración que se hace parte de nuestro ser. Porque, ¿conoces esa frase que se le suele atribuir a San Agustín? El que canta ora 2 veces. Y así, si cantas esta oración, se hace parte de ti de una manera aún más visceral. Y creo que también sinestésica, no solo como una memorización, sino como una especie de canción que tu corazón canta. ¡Qué hermoso! El poder de la canción y la oración. James, te agradezco mucho por esta conversación. Ha sido un placer. Sí, fue todo un gusto para mí. Antes de terminar, me gustaría pedirte que leas un fragmento de tu libro. Sí. La adoración cristiana formativa pinta un cuadro de la belleza del Señor y una visión del Shalom que desea para la creación de una manera que cautiva nuestra imaginación. Si actuamos en pos de lo que anhelamos
Y si anhelamos lo que ha cautivado nuestra imaginación, entonces la adoración cristiana reformativa necesita cautivar nuestra imaginación. Eso significa que la adoración cristiana necesita tener en cuenta que somos criaturas estéticas y que las cosas nos conmueven más que lo que nos convencen. Nuestra imaginación es un órgano estético. Nuestro corazón es como un instrumento de cuerda tocado por la narración, la poesía, la metáfora, las imágenes. Marcamos el ritmo de nuestros pies existenciales al compás de tambores imaginativos. Como una vez dijo el autor Antoine de Saint-Exupéry, si quieres construir un barco, no reúnas a la gente para recoger madera y no les asignes tareas y trabajo, sino más bien enséñales a anhelar la inmensidad infinita del mar. Esa fue mi conversación con James K. A. Smith, que incluyó la lectura de algunos fragmentos de su libro titulado Eres lo que amas. Me encanta la idea de Agustín de que el que canta ora 2 veces. Y eso es algo que también descubrió Tim en Jerusalén. Estás escuchando el podcast de Proyecto Biblia. Volvamos al estudio con Tim y John, que van a analizar algo del contexto histórico y religioso detrás de esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Es extraño que Jesús esté introduciendo una oración nueva? No. A lo largo de la historia de Israel se desarrollaron muchas oraciones litúrgicas, además del Shema. El libro de Salmos es un gran recurso en ese sentido. Mientras más oraciones, mejor. Un gran repertorio de oraciones. Exacto, sí. De hecho, tengo un buen ejemplo. Jesús mismo no está siendo innovador en la idea de introducir una nueva oración. Si estás formando un nuevo grupo de discípulos y quieres enseñarles lo que has aprendido sobre la fidelidad al pacto, el amor a Dios y al prójimo, enseñarles oraciones que ellos puedan recordar y recitar fácilmente es algo muy común. En la historia de la liturgia y las oraciones judías, hay una oración en particular que todavía se recita hoy. Es muy antigua, data del periodo del Segundo Templo. Se llama Kadish. ¿Lo has escuchado antes, el Kadish? No. ¿Significa santo? Sí, es una oración de santificación. Es una oración que, a medida que uno la recita, separa su propia vida y corazón como santos para Yahweh. En ciertas tradiciones judías, el Kadish se recita en cada Sabbat, en las reuniones del Sabbat y en las sinagogas, en ocasiones especiales y cosas así. En una versión antigua del Kadish, esta es la parte final, la tengo aquí, voy a leer la cita. Hay un erudito judío de apellido Elbogen que escribió una historia completa de la liturgia judía. De ahí la voy a leer. Bien. Esta es la parte final del Kadish. Que el gran nombre de Dios sea exaltado y santificado, o reconocido como santo, en el mundo que Él creó según su voluntad. Que Él establezca su reino en tu vida y en tus días, y en la vida de la casa de Israel, pronto y sin demora. A eso decimos, amén. ¿Y esto es anterior a la época de Jesús? Sí, es una oración que sabemos que se oraba y circulaba entre los judíos fieles del período del Segundo Templo. Podemos ver que la elección particular de ciertas ideas y palabras no es una novedad en la oración de Jesús. Él le da su impronta, como vamos a ver, pero orar para que el nombre y la reputación de Dios sean reconocidos, orar para que llegue el reino de Dios y se haga su voluntad, eso ya estaba arraigado en las oraciones de los judíos devotos del primer siglo. La oración de Jesús encaja justo en el centro de eso. ¿Qué te parece? A mí me pareció genial aprender sobre eso. ¿Que haya otra oración que sea similar? Sí, o que Jesús no solo refleje sus propios aprendizajes y sus impresiones de las escrituras hebreas, sino que él mismo sea parte de la tradición del judaísmo en la época en que él se crió y que esa fue parte de su formación. Entonces, cuando enseña la oración, le da su propia impronta, pero también incluye las cosas que todos sus vecinos estaban orando durante su infancia. ¿Te puedo preguntar un poco sobre la costumbre de la oración? Sí, claro. Entonces, si eras una persona judía que respetaba la Torá, parabas 3 veces al día para recitar el Shema. Sí, hay pequeñas pistas en la Biblia misma hebrea, en especial en la literatura de las etapas más tardías. Está la historia de Daniel,
que oraba mirando hacia el templo, que no existía en su época, pero igual oraba en esa dirección 3 veces al día. Hay muchos salmos que hablan sobre los tiempos de oración. En la mañana mi oración se eleva a ti, en la tarde. Y muchos judíos fieles todavía siguen esa costumbre. Y en el islamismo, en la mayoría de sus ramas, está la imagen icónica de los musulmanes extendiendo sus alfombrillas de oración en la vereda, donde sea que estén, la llevan en su mochila, y ahí oran. Sí, porque está todo sincronizado. O sea, todos oran al mismo tiempo. Exacto, sí. En todas las tradiciones más antiguas del cristianismo, y muchas todavía existen, es igual. Hay tiempos de oración fijos donde hay que parar y ponerse a orar. Es solo en ciertas formas del catolicismo moderno y también en general en el protestantismo que se han abandonado esas prácticas. Entiendo. Cuando vivía en Jerusalén y tomaba el autobús para ir a la universidad, me pasaba seguido sentarme al lado de alguien que estaba orando en el autobús, con esa pequeña versión de los salmos. Y había momentos en que estaba volviendo a casa al mediodía y me daba cuenta de que alguien estaba justo en su momento de oración, porque hacía algo o si era un judío ortodoxo se ponía algo en la cabeza. Estaba claro que estaban como armando el momento, ahí en el espacio que estaban, en el autobús, por ejemplo. Y también veía a gente orando afuera, en la calle. Ellos hacían una pausa, se hacían un costado y comenzaban a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Es como una especie de movimiento corporal para comenzar a enfocarse y meditar. Es hermoso. Me parece tan hermoso. De verdad, si nuestros hábitos nos forman, entonces esta es una tradición que no ha olvidado que nuestro movimiento físico, nuestras posturas, nuestros ritmos, hábitos, moldean nuestra visión de la realidad con el pasar del tiempo. Y de eso se trata. Se trata de una forma de vida que nos ayuda a sostener una cierta manera de ver el mundo y una cierta manera de vivir en el mundo. Entonces, cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar, eso está en Lucas, ¿no? Sí, es en la versión de Lucas, exacto. Específicamente le estaban diciendo, Jesús, para esos momentos de oración que tenemos, danos tu versión. Sí, totalmente. Lo que no están diciendo es, no sabemos cómo orar, Jesús. Han crecido inmersos en la oración. Claro. Sí. Así que es más un pedido para que les dé su versión, como la oración del Rabino Jesús. Danos la oración del Rabino Jesús. Queremos la oración del Rabino Jesús. Sí, es interesante porque en mi tradición la oración no era algo litúrgico, era muy relacional. ¿Como más espontánea, tal vez? Sí, más bien. espontánea. Pero también había ciertos momentos para orar. Entiendo, sí. ¿No es así? Sí. Se ora antes de comenzar una reunión. Sí, ¿cierto? para empezar una reunión o antes de la comida. Claro, antes de las comidas, sí. Al comenzar el día. Sí. O en los momentos en los que se lee la Biblia. Para terminar un sermón. Sí, cuando se termina Cuando hay que hacer una buena oración en ese momento. Hay que terminar el sermón de esa forma. Sí, y a veces eso se transforma en un segundo sermón. ¿Sí, la oración? Sí, esa oración a veces se convierte en un mini sermón después del sermón principal. Sí. Y también hay momentos de oración que eran como, nos juntemos a orar. Sí, reuniones de oración. Reuniones de oración. O también orar unos por otros y compartir motivos de oración. Vamos uno a uno y tratamos de acordarnos de todas las peticiones para decírselas a Dios. Estaba eso. Amigo, creo que fue en la universidad cristiana donde nos conocimos que me enseñaron la sigla CASA. C-A-S. C de confesión. Sí, como una liturgia de oración. Claro. O sea, está la C de confesión, después la adoración, después la súplica. La súplica, sí. Sí, que simplemente significa peticiones, hacer peticiones. Y al final está la acción de gracias o agradecimiento. Entonces, incluso las tradiciones protestantes, que les incomoda un poco el concepto de liturgia, tienen una liturgia. Sí. En cierta forma, la liturgia con la sigla CASA tiene una estructura similar a la oración de Jesús. Es como un esqueleto, una plantilla. La idea es dejar que esa secuencia y el movimiento de la oración se introduzcan profundamente en nosotros, para que comencemos a pensar según sus categorías. Cuando oramos así, es como una forma de literatura sapiencial, porque moldea nuestro carácter y moldea las categorías de lo que significa relacionarnos con Dios y vivir en relación con Dios y también con nosotros en el mundo. Creo que quizá lo que pasa es que la tradición judía valora más este proceso de moldearnos para enseñarnos las categorías de lo que significa orar.
Y también dejar que eso sea como un molde que después podemos llenar con nuestras propias palabras y experiencias. Claro. Lo que quiero decir es que esta experiencia de oración formativa y que nos moldea no compite con otras formas de oración, sino que las complementa. La oración es como una gema de muchas facetas en manos de la comunidad de Jesús y puede hacer muchas cosas. Pero definitivamente no tenemos que ignorar que una de las principales formas y funciones que tenía la oración en el contexto de Jesús y en su oración modelo que nos dejó, era ser una oración formativa que busca moldearnos a través de la repetición, con el pasar del tiempo. Cuando Jesús dice, cuando oren, oren de esta forma, está dando por sentado que su audiencia ora. Su principal audiencia eran los judíos, que oraban 3 veces al día. Entonces lo que quiere decir es, agreguen esto a su liturgia diaria de oración. Claro. Si cada día cuando me despierto me digo a mí mismo en voz alta, en la vida realmente lo que busco es alcanzar tal cosa. Amigo, el otro día tuve un momento genial como padre. Era de noche y estábamos en el auto con los chicos y surgió la conversación sobre cuál es el bien supremo de la vida o qué buscan alcanzar, qué esperan en la vida. ¿De eso hablan ustedes en el auto? Bueno, no siempre. Ah, ya me acuerdo cómo surgió. Román, mi hijo de 10 años, vio un Tesla y le llaman mucho la atención porque una vez vio uno que iba muy rápido y después frenó de golpe y después volvió a arrancar muy rápido. Así que me dijo que lo que le gustaría tener es un trabajo donde pueda ganar dinero suficiente para comprarse un Tesla. Y entonces hablamos de que la gente tiene toda clase de metas en la vida, según lo que esperan de la vida y lo que piensan que va a hacerlos sentir felices o satisfechos. Entonces le pregunté a Román, ¿cuáles son algunas de tus metas? Y le pregunté lo mismo a mi otro hijo, Augusto. Román dijo, bueno, quiero tener un trabajo para vivir en una casa mediana, como la nuestra. Como la casa de Recitos de Oro. Para poder tener un Tesla, un guardia de seguridad. ¿Tener un guardia de seguridad? Es una meta bastante específica y única. Y tener láseres con sensores de movimiento para proteger al Tesla. Eso es lo que dijo. Creo que ya existen. Sí. Y su hermano dijo, yo solo quiero ser feliz. Entonces Jessica le preguntó, ¿y cómo te imaginas que sería ser feliz? Y respondió, yo solo quiero estar contento y feliz. Y bueno, después surgió otro tema y ese fue el final de la conversación. Pero me quedé pensando en estos pequeños seres humanos que forman sus deseos y sus metas. Y bueno, vamos definiendo lo que es el éxito en la vida para nosotros. Vamos creando eslogans para nosotros mismos con nuestras metas y nos repetimos cosas a nosotros mismos. Si todos los días, cuando te despiertas, te dices, mi meta es conseguir un trabajo para ganar suficiente dinero para comprar un Tesla. Te moldea. Eso va a moldear tu visión de todo a lo largo del tiempo. Si todos los días, cuando te despiertas, lo que dices es, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea reconocido como santo. Eso va a moldear tu vida de una manera muy particular. Creo que esa es la principal idea aquí. Todos somos moldeados por nuestros deseos. Todos queremos cumplir ciertos deseos. Y esta oración dirige y enfoca nuestros deseos de una manera muy particular. Y plantea una cuestión legítima. Jesús les dio a sus discípulos una oración para moldearlos. Es razonable pensar que entre las oraciones que deberíamos priorizar para que moldeen nuestra imaginación, esta debería ser la principal. Puede parecer obvio para muchas personas, pero para las tradiciones que no usan esta oración como modelo de forma habitual o para enseñarles a las personas cómo orar, puede ser como una idea nueva. Así es como lo viví yo. De nuevo, cuando visité la iglesia siria ortodoxa de San Marcos, en cierta manera, ese fue como el momento en que descubrí el poder de esta oración de Jesús de una forma nueva. Amén. Antes de terminar,
Volvamos a la conversación de Tim y John para explorar cómo esta oración moldeó a Jesús mismo. Jesús compuso esta oración. Es la oración de Jesús. Nos dio la oración que Él oraba. Él llamaba Padre a Dios. Así que no es que Jesús solo nos enseña algo. Nos está compartiendo su corazón. Es una experiencia muy personal. Sí, me parece tan hermoso pensar en esto, como una forma de participar en la experiencia de Jesús en oración. En el huerto de Getsemaní, Jesús habla con el Padre y le dice: «Si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y esa pequeña frase, que se haga tu voluntad, es textual de... son las mismas palabras de la oración. Claro. Por eso este es un buen ejemplo de que, en momentos de crisis, lo que le salió fue su propia oración, que había moldeado la forma en que oraba. Entonces él somete su voluntad a la voluntad del Padre. Y nosotros participamos en el corazón y la mente de Jesús cuando pronunciamos las palabras de la oración. No hay nada igual en todo el Nuevo Testamento. Hay oraciones hermosas en la Biblia hebrea, como las de Pedro, las de Moisés o las de Esdras. Pero tener esta oración, que surgió del corazón y la mente de Jesús mismo, que Él mismo compuso y que pronunció a lo largo de su adultez, es muy poderoso, amigo. Puede tener un impacto enorme, si estamos dispuestos a permitirlo. Me entusiasma mucho. Sigamos explorando esta oración. En los próximos 4 episodios vamos a explorar, línea por línea, esta oración que Jesús nos enseñó, dejando que nos hable como si fuera nueva. Vamos a hablar sobre las decisiones de traducción que se tomaron. Por ejemplo, por qué empieza diciendo Padre Nuestro y cuál es el significado de pan diario. ¿Cómo se relaciona eso con la historia de Israel y la iglesia global hoy en día? Hemos dedicado todo el mes de enero a meditar juntos en esta oración. Como mencionó Tim, la oración surgió del corazón y la mente de Jesús mismo. Él la compuso y la usó a lo largo de su adultez. Creemos que eso es realmente significativo y nos gustaría invitarlos a redescubrir el significado de esta oración que ya tanto conocemos. Si te gustó este episodio, nos encantaría que lo compartas con tus amigos, tus familiares o tu iglesia. Puedes invitarlos a que nos acompañen a medida que meditamos en esta oración. Nuestro deseo es que al formar este hábito como comunidad, nuestras mentes sean moldeadas y nos ayuden a ver el mundo a través de los ojos de Jesús. También vamos a lanzar un video sobre esta oración el 1 de enero en YouTube. No se lo pierdan. Este mes vamos a publicar muchos recursos para ustedes. Esperamos que les ayuden a profundizar su comprensión y experiencia de esta oración. Gracias por ser parte de esto con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackie. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Mauricio, soy de Tucumán, en la República Argentina. Me gusta mucho Proyecto Biblia, la solidez de sus enseñanzas bien fundamentadas en la Biblia. Los encontré buscando recursos en YouTube. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web, proyectobiblia.com.